Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Teresa Rubio González, soy alumna de la Universidad de IEXPRO y hoy quiero compartir con ustedes este tema sobre globalización y pobreza. Acompáñenme a verlo. En el año 2004 se crea el Sistema de Monitoreo y Evaluación en México y el Coneval como la instancia con autonomía técnica y de gestión con las atribuciones de medir la pobreza y evaluar las políticas de desarrollo social. La consolidación del Coneval como una institución con rigor técnico, transparencia y confiabilidad ha permitido generar información que en la actualidad se utiliza para guiar y medir las prioridades del país. El índice de desarrollo humano, como sabemos, es un indicador nacido de la mano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y mide el nivel de desarrollo de cada país atendiendo a variables como la esperanza de vida, la educación o el ingreso per cápita. El índice de desarrollo humano, ajustado por la desigualdad, nos permite comparar los niveles de desigualdad dentro de cada país. Cuanto mayor es esta desigualdad, mayor es el descenso del índice de desarrollo humano del país. La medición y el seguimiento de las condiciones de desarrollo son fundamentales para identificar y atender los rezagos y diferencias asociados al género, al ingreso, al lugar, entre otros factores. Con este propósito se calcula el índice de desarrollo humano, que a nivel local, nacional y mundial permite analizar el nivel y la desigualdad de bienestar y así focalizar intervenciones promotoras del desarrollo humano sustentable. El desarrollo humano consiste en desarrollar las capacidades humanas no solo de unos pocos, ni siquiera de la mayoría, sino de todas las personas. A nivel global, la tendencia general es de una mejora continuada en materia de desarrollo humano. De los 189 países para los que se calcula el IDH, 59 se encuentran en la actualidad en el grupo de desarrollo humano muy alto y solo 38 países pertenecen al grupo de IDH bajo. Una fuente clave de desigualdad en los países es la brecha en las oportunidades, acceso a los logros y empoderamiento entre hombres y mujeres. A nivel mundial, el IDH promedio para las mujeres es un 6% inferior al de los hombres, debido a la menor educación y a los ingresos inferiores de las mujeres en muchos países. Respecto del género, la ONU asentó que el IDH para mujeres en México tiene un valor de 0.752, en tanto que el de los hombres es de 0.789. Mientras tanto, en el índice de igualdad de género, México se ubicó en la posición 76 entre 160 naciones. Lamentablemente, fenómenos como la violencia, que durante la última década ha incrementado de manera alarmante, la corrupción y la ineficiencia en la aplicación de las políticas públicas, representan un freno para las condiciones de vida digna de la población y con ello un freno para el desarrollo humano. Aunado a todo lo anterior, en esta actualización podemos observar que ya se menciona cómo la degradación del medio ambiente y la atmósfera, junto con el declive considerable de la biodiversidad, están ligados a otros problemas relacionados con el desarrollo, que va desde la disminución de los suministros de agua y alimentos hasta la pérdida de medios de vida y la pérdida de vidas por culpa de los fenómenos climáticos extremos. La importancia de medir la pobreza en una sociedad se fundamenta en la necesidad de dar soluciones a las carencias que están enfrentando los que la sufren. Al encontrar la forma de medir la pobreza, es posible dar estas soluciones, pues se contará con la información de cuántos pobres hay y en dónde se encuentran. La implementación de acciones enfocadas a mejorar la política social contribuirá a impulsar el acceso de la población a sus derechos sociales y, por tanto, a reducir la brecha entre quienes más tienen y quienes más necesitan. Un punto muy importante también a observar es que existe una perspectiva subjetiva y esta consiste en preguntarle a cada población sobre sus niveles de pobreza. Pero, ¿cuáles son las causas de este drástico aumento de la pobreza en el país? En primer lugar, tenemos los ingresos. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2014, el ingreso corriente promedio por hogar cayó un 3.5% en comparación con el 2012. En segundo lugar, tenemos un menor crecimiento económico. Los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, del INEGI, muestran que en 2014 la economía del país creció solo un 2.5%. En tercer lugar, tenemos la dinámica demográfica. Según los cálculos del INEGI, en tan solo 2 años, la población de México creció en más de 2.6 millones de habitantes. En cuarto lugar, tenemos importantes carencias. El 58.5% de la población mexicana
está privada del acceso a la seguridad social, mientras que el 23.4% de los mexicanos pobres sufren carencias alimentarias. En quinto lugar tenemos, el salario mínimo no alcanza para la canasta básica. De acuerdo con los datos del Coneval, hasta junio de 2015, la canasta alimentaria en zonas urbanas costaba 1,281 pesos, mientras que en zonas rurales representaba 898,78 pesos. Simultáneamente, el número de ciudadanos con ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo creció del 20 al 20,6%. Otra causa del incremento en la pobreza se debe a que hubo un incremento de la prima salarial para la mano de obra calificada y una sustancial reducción relativa de los ingresos para la mano de obra no calificada, lo cual está influenciado por la apertura comercial. Entre las causas que han impedido el abatimiento de la pobreza, tenemos la segmentación del desarrollo en el país, pues el sureste es el más marginado. Al contrario, los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, junto con Puebla, son las entidades que tienen la mayor incidencia de pobreza en el país. Por todo lo anterior, podemos decir que la globalización es continua en el sentido de la extensión de instituciones esenciales de la modernización occidental al resto del globo y discontinua con los procesos modernizadores, pues estamos presenciando la creación de una nueva cultura global que se está convirtiendo en el contexto social más amplio de todos los contextos particulares, incluidos los de Occidente. El fenómeno de la globalización no debe ser comprendido en el contexto del sistema capitalista, sino como un nuevo momento del capitalismo o de una nueva forma de movilización del capital. El factor trascendental del proceso de globalización lo constituye indudablemente la revolución de las fuerzas productivas. El desarrollo de las tecnologías de la comunicación y transportes proporcionó a los procesos de producción una movilidad y flexibilidad geográfica nunca antes vista en la historia. Ahora vamos a platicar un poco sobre el desarrollo local y la globalización. La apuesta por lo local. Desde comienzos de la década de los 80, América Latina decidió apostarle a lo local como escenario de encuentro entre la sociedad y el Estado, reconociendo la necesidad de asumir posturas pluralistas y de aceptar la diversidad étnica, cultural, económica, política, territorial, etc., como principio organizador de la vida social y como forma de garantizar la integración social y política. En esta relación local-global, lo que caracteriza a la nueva economía global es su carácter extraordinariamente incluyente y excluyente a la vez, incluyente de lo que crea valor y de lo que se valora en cualquier país del mundo, y excluyente de lo que se devalúa. Así pues, la globalización tiene efectos económicos, sociales, culturales y políticos que tienden a desestabilizar lo local y a generar crisis en las dinámicas que tradicionalmente han articulado el territorio en el espacio del Estado-nación. Tenemos tres formas principales de exclusión. En primer lugar, la segregación socioespacial. No solo en las ciudades viven los pobres, sino que las ciudades ellas mismas son pobres. Hospitales deteriorados, escuelas insuficientes, espacios públicos privatizados, deterioro del medio ambiente, asentamientos humanos precarios ubicados en zonas de alto riesgo, etc. En segundo lugar, la inseguridad y la violencia. El sentimiento de inseguridad crece entre la población, lo que genera un alto nivel de incertidumbre, máxime en aquellos países en los cuales el Estado se muestra cada vez más incapaz de controlar las diversas manifestaciones de violencia pública y privada. Y en tercer lugar tenemos a la política. A pesar de que las reformas descentralistas y el retorno a sistemas democráticos abrieron la posibilidad de que los ciudadanos accedieran a algunos niveles de decisión, la clase política cada vez se inserta más en lógicas de autorrepresentación política y con ello acapara las grandes decisiones públicas. Como podemos darnos cuenta, el desarrollo local, más que una realidad, constituye no solo un anhelo, sino un escenario realmente deseable. Con lo anterior podemos llegar a las siguientes conclusiones. Los logros en materia de desarrollo humano deben expresarse no solo desde el punto de vista de la cantidad, como por ejemplo la esperanza de vida o los años de escolaridad, sino también desde la perspectiva de la calidad, calidad de vida, calidad de salud, calidad de educación, etc. La desigualdad implica un reto para la mejor fiscalización del gasto público, pero no solo eso, sino lograr una mayor y mejor cobertura, pero que también esté implicada la calidad en esta. La globalización en su relación con lo local muestra una doble faz, una desarticuladora y otra generadora de potencialidades sinérgicas.
habrá que reconocer la necesidad de un doble trabajo de trascendencia cultural y política, denunciar y luchar contra los efectos nocivos de la globalización y a la vez promover sus potencialidades sinérgicas. Es inherente la necesidad de mundializar los circuitos de movilización de capital, en especial lo que respecta a la condición en que Latinoamérica se va a insertar en este nuevo escenario, en donde se puede hablar de una reconfiguración de la relación centro-periferia, todo estructurado a partir de una serie de cambios en donde la base se encuentra en la revolución tecnológica. Finalmente, es importante recordar que tenemos que cuidar nuestro planeta. Si queremos realmente tener un buen desarrollo humano, tenemos que cuidar el planeta, tenemos que dejar de contaminarlo. Por mi parte, esto ha sido todo. Les dejo las referencias documentales por si desean consultarlas y espero sus comentarios. Hasta la próxima.